La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a las Jornadas de Lenguas y Literatura Indígena, que en esta ocasión les presenta la participación de la poeta y escritora Miquea Sánchez. Pues muchas gracias, Miqueas, por habernos aceptado la invitación. Gracias a ti, Ana Luisa. Me voy a permitir compartir con nuestro público una pequeña reseña biográfica. Miquea Sánchez, Hawái, Chiapas, México, 1980, es maestra en didáctica de la lengua y la enseñanza de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, productora de radio, traductora, promotora de salud comunitaria y defensora del territorio zoque. Autora de Cómo ser un buen salvaje, Selección poética, Todos somos cimarrones, Desde mi médula y Sabrás un día. Está incluida en diversas antologías en México y en el extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, bengalí, italiano, maya, catalán, alemán, mije y portugués. En 2014 fue nominada al Pushcart Prize, premio literario para las mejores publicaciones en Estados Unidos. En Chiapas, México, ha obtenido el premio de narrativa y el Bolón Dice y el premio de poesía indígena Pat Otan. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pues muchísimas gracias, querida Miquea, por permitirnos conocer un poco más de tu obra. También nos entusiasma mucho pues conocer más sobre la lengua zoque de Chiapas y bueno, pues este lugar tan fascinante en el cual también te tocó nacer. Entonces, pues nos gustaría saber un poco más, pues justamente del lugar donde has nacido, si nos podrías contar un poquito. Sí, claro que sí. Pues antes que nada, un agradecimiento muy sincero a la Dirección de Difusión Cultural, a ti, Ana Luisa, por esta invitación, al Instituto Politécnico Nacional, por esta oportunidad. Sé que en México hay pocos espacios para dar a conocer las lenguas originarias que tiene México, esta diversidad que es una riqueza tremenda para el país, pero que lamentablemente pues no es fácil buscar esos espacios para que tengan ese reconocimiento. Estas lenguas, bueno, yo soy de Chapultenango, Chiapas. Tenemos ahora un proceso de recuperación del nombre de nuestra comunidad, que es Ahuay. Ese es el nombre original. Y bueno, desde Ahuay, donde yo nací en 1980, justo un poquito menos de 2 años, cuando hizo erupción el volcán Chichonal en 1982. Entonces, nosotros tuvimos que salir, bueno, mis papás tuvieron que emigrar a la ciudad más cercana, que es Villahermosa, la ciudad grande en aquel tiempo y donde nos dieron un albergue para quedarnos. Y bueno, ellos regresaron porque hay un arraigo bien fuerte de los soques hacia su territorio. Entonces yo nací en este municipio que se llama Chapultenango, en una comunidad que se llama Chusnovac, que actualmente es conocido como la colonia Guadalupe Victoria. Sí, pues sí es muy fascinante, pues cómo estos asentamientos que se han formado en lugares de la naturaleza tan, pues tan prominentes en este sentido como este gran volcán Chichonal, que pues permea la vida de todos los habitantes de esa zona. Y bueno, es también muy padre ver también la riqueza natural que hay ahí, ¿no? Después de la erupción, entiendo que ahí se formó como una gran laguna, ¿no? Y bueno, pues entiendo que son todos estos paisajes en los cuales tú has crecido, ¿no? Y que no sé si tu obra tenga que ver o estén reflejados en ellos eh, estos lugares. Sí, por supuesto, hay mucha influencia de la tradición oral
en mi trabajo que hago actualmente, bueno, yo he reconocido siempre que vengo de dos tradiciones, una tradición literaria escrita y una tradición de literatura oral, aquella que no está en ningún libro y que tuve la fortuna de aprender, de escuchar a través de la voz de mis abuelos y de mi madre y mi padre, que además son excelentes narradores orales. Y bueno, crecí también con la literatura escrita, aprendí el español a los 7 años, después de primero de primaria, creo que ya podía entender mejor y al aprender a leer, pues también tuve ya facilidad de tener acceso a libros que bueno, no estaban en mi lengua, pero que ya podía entender bastante bien y me enamoré también de la literatura escrita. Creo que es algo maravilloso el poder tener un texto impreso y ese compartir de lo que lograba leer y aprender en la escuela, el compartirlo con mi mamá, siempre había como esa retroalimentación porque yo le platicaba de una tal historia que había leído en tal libro y ella me decía, ese se parece a uno que me contaban a mí cuando era niña. Y era esa retroalimentación, ese ir y venir de historias, y creo que me ayudó muchísimo para poder entender de qué se trataba la literatura, aunque no lo tenía claro cuando era pequeña, pero cuando fui formándome en mi educación escolar, lo fui asimilando bastante bien. Muy bien, Miquel. Oye, y Miquel, ¿y cómo se dice en algunas lenguas que, que la lengua es como poética? ¿Se podría decir esto en tu lengua, en el zoque? Sí, completamente. Yo vengo también de una tradición de sanadores, de curanderos tradicionales, de danzantes, de músicos. Lo tengo en un poema que a lo mejor en un momento te puedo compartir, que tiene que ver con un poco la negación del conocimiento a las mujeres. Yo lo atribuyo mucho a la influencia de la religión católica que se impuso en nuestra zona de una manera tremenda. Llegaron los dominicos en 1600 y lograron evangelizar a la comunidad y creo que en mucho las mujeres fuimos las más afectadas porque fuimos relegadas de nuestros cargos, fuimos violentadas muchísimo y creo que, bueno, yo soy de esa generación de mujeres que ha tenido que aguantar muchos atropellos eh, impuestos por el género. Y creo que poco a poco también esa genealogía femenina, esa energía femenina rebelde, ha estado siempre en mis abuelas, en mi madre incluso, que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero que a pesar de eso conservaron con una tremenda fuerza, pues toda la sabiduría y han logrado pasar todo ese conocimiento a las nuevas generaciones de mujeres. Y entonces, pienso mucho que toda esa influencia violenta hacia las mujeres, ese patriarcado que trajo la religión a nuestras comunidades, hizo que las mujeres no aprendiéramos mucho de ese conocimiento. Entonces, la música, la danza, la medicina, el uso del lenguaje culto, el soque culto, no lo aprendimos las mujeres de manera directa, lo aprendimos imitándolo o escuchándolo a escondidas sin que fuera una enseñanza directa hacia nosotras, excepto la tradición oral, que sí se hacía de manera abierta, pero había mucho conocimiento de la comunidad que estaba vedado para las mujeres. A mí me tocó convivir mucho con mi abuelo, Simón Sánchez. Él era un danzante, era músico y era un sanador. Y recuerdo mucho que mi abuelo tenía el manejo del zoque culto. Ahora lo sé porque hay otros investigadores que lo han estudiado
Y mi abuelo hablaba ese soque culto cuando hacía las curaciones, los ensalmos, los diagnósticos de la gente que llegaba a visitarlo para ser atendido en temas de salud. Y yo tenía alrededor de 7, 8, 9, 10 años y lo escuchaba y me lo aprendía porque me gustaba. Además, ese sonido musical, que sí era el soque, pero no se entendía porque era algo diferente lo que quería transmitir. Y me los memoricé, muchos cantos antiguos de sanación. Yo me aprendí viviendo cerca de mi abuelo, porque a mi mamá, cuando tenía yo como 6 años, se le ocurrió que tenía que ir a ayudar a mis abuelos, porque ya estaban mayores, ayudarlos en cosas domésticas, cosas que ya no podían hacer y que una niña, pues con la agilidad que tiene uno con los niños, pues podía ser de mucho apoyo. Y bueno, estando ahí con ellos, yo vivía con ellos, dormía con ellos, escuchaba toda la dinámica que llevaban de vida entre mi abuela, que por cierto también se llamaba Simona, mi abuela, eran Simón y Simona. Y ellos dos me enseñaron mucho de la tradición oral y también de la medicina y creo que también de la poesía, aunque no lo asimilaba yo de manera consciente, pero lo entendí después, mucho, mucho tiempo después. Sí, qué maravillosa retroalimentación pues tuviste, ¿no? Como dices tú, esta oportunidad de estar cerca de tus abuelos y que no eran como, o sea, que eran más singulares porque era pues el curador, ¿no? El que tenía una herencia, ¿no? Se entiende así, o sea, que se hereda de padres a hijos las tradiciones, ¿no? En este caso tú misma ahora estás interesada por estas cuestiones, ¿no? De la medicina natural y tradicional. Y bueno, muy cierto lo que dices también de esta ruptura que, que genera o con la que embisten a estas comunidades los españoles, ¿no? Cuando llegan buscando pues territorios, riquezas, y rompen realmente la estructura de las comunidades, ¿no? Que es más colectiva, tiene otra relación con la naturaleza y como dices tú, tiene también sus estructuras de reconocimiento entre sus sujetos, ¿no? El papel de las mujeres, el papel de los hombres, los niños y la trascendencia de la vida como comunidad, ¿no? Entonces sí, es muy, muy interesante el punto de vista que tú tienes al respecto, de cómo hay cómo se genera luego ya a partir de ahí todo un patrón que está más basado en la propiedad privada y en la explotación, ¿no? Rompiendo completamente los lazos de las comunidades, ¿no? Y bueno, realmente ahora que mencionabas lo de tu abuelo y estas cuestiones de estos cantos, sí o sí te quería pedir, si tú quisieras, regalarnos un canto cuando en el transcurso de de la entrevista, este, porque bueno, sería muy padre poderte escuchar. Sí, sí, claro que sí. Mira, hemos platicado mucho en la comunidad sobre estos temas de qué cosa es posible compartir con la gente que no es propiamente de nuestra cultura. Eh, Hay muchas cuestiones, conocimientos, pensamientos, eh, formas de entender la vida en la comunidad, de entender la vida en general, que, que se conservan de una manera como muy cuidada, muy, muy respetuosa. Y he tratado yo en la medida de lo posible, yo salí de mi comunidad a los 14 años, estuve muchos años fuera, regresé hace aproximadamente 7 años y he entendido que hay mucho conocimiento de la comunidad que está resguardado y que está bien que esté así, porque es parte de aquello que los abuelos han protegido, ¿no? Entonces, al hacer literatura, yo siento que hay mucho de creatividad, hay mucho de manejo del estilo, mucho de la voz propia del autor,
por supuesto con la materia prima que es la tradición oral y la musicalidad, el ritmo propio de la lengua, pero, pero creo que es una invención finalmente, no porque mi trabajo se demerite, sino porque no tiene la fuerza de sanación que tienen esos cantos, que son tan antiguos y memorables, no sabríamos exactamente cuándo fueron creados, cuándo fueron pensados. Y también porque pienso que la poesía, al ser una invención humana, hecha, por supuesto, primero a través de la oralidad y ya posteriormente a través del lenguaje escrito, ha cambiado muchísimo. Creo que el lenguaje oral tiene una carga sensitiva que es distinta de la que tiene el texto escrito. No porque yo quiera sobrevalorar lo oral, pero creo que sí tiene una carga muy fuerte porque yo lo miraba cuando mi abuelo lograba sanar, lograba conectarse con las personas que acudían a él buscando una mejoría en su salud, algo que mi poesía jamás podría lograr, porque finalmente hay otros recursos ahí que están haciendo lo posible, pero por supuesto hay algo de esa magia que conserva pues el canto. Y bueno, yo quería compartirles este poema porque justamente habla de esa lucha de las mujeres, de los linajes femeninos ante las imposiciones patriarcales. Bueno, esta se llama Mabashubiatsi Yekpuwakas. Gotsambatsi Tejama Juropuna Juma te Tupoya. Juro te Ocochuweis Haskayutsi Undunutzaj Wakanyibo Takahosmak. Mayi unzumayiram teserike mumu unyom duram uma ayahu te jama omo ni isa shuno chama ni tia teis hakiotsapia ongohama yikpukowan tese gomus pakutsi te yomioshkui Nusmayahutsi hanangumetsa huchabure te etze te wane te serike te matsai chameram Tese, Babinyomo Ahutsi, Pobiasengomo, Muhakubu Yomoram. Tese, Yomo Ahutsi, Maba Shubiasengomo, Yukpuwakas. Soñando con un toro negro. Hablo de mi nacimiento, aquel día lluvioso en que la partera cortó mi cordón umbilical para enterrarlo detrás de la casa. Mi madre, mi abuela y todo mi linaje femenino enmudecieron ese día. Nadie quiso decir nada. Nadie habló de mi nahual corazón de toro negro y aprendí los oficios de mi género y me fue prohibida la danza, la música y el lenguaje de las estrellas. Y me hice muchacha corriendo por las urbes y me hice mujer soñando con un toro negro. Muchas gracias, querida Miqueas. Y bueno, pues gracias por introducirnos en este, pues sí, en este viaje de tu lengua, en estos sonidos y en esta profundidad filosófica que tiene tu poesía. A mí es algo de lo cual me gusta y, y doy gracias por tu escritura, porque te has pues sí, hecho valiente y decir, bueno, esto es lo que siento, esto es lo que yo plasmo, ella es un algo que plasmas de manera artística, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta parte. Y también te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu camino en el proceso educativo? Que es como esta otra vertiente, ¿no? De tu camino. Claro, bueno, yo vengo de una educación por inmersión, que le llaman, ¿no? Una educación en la que me alfabetizaron en una lengua que no era la mía, el español, que he adoptado como mía también, pero que en un principio fue una tortura.
recuerdo que cuando estudiaba la primaria y yo no hablaba español, pues iba muy mal en la escuela, reprobaba, no entendía las clases, era bastante triste y frustrante el no poder entender lo que los profesores me decían. Bueno, conforme terminé la primaria y mejoré mi español, ya en secundaria me fue de maravilla, fui una estudiante muy disciplinada, en bachilleres lo mismo, también en la universidad. Y bueno, creo que después de todos pues, las dificultades que tuve en mi formación escolar, pues tuve la suerte, la fortuna y también porque trabajé mucho para lograrlo, obtener la beca de la Fundación Ford y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, creo que sí, sí fue tortuoso el estar en la primaria, pero justo por la inmersión en la que me vi sumergida o sea, terrible porque lo sufrí mucho en un tiempo, pero creo que en la medida que mejoré mi español y también aprendí a leer y a tener comprensión de lectura, todo se me facilitó, se me abrió un mundo distinto y creo que yo se lo digo mucho a mis estudiantes de la Universidad Intercultural o de algunos talleres que doy y les digo que la escuela es lo más fácil del mundo. Uno se sienta y escuchas al maestro y solo tienes que leer, entender el texto y está maravilloso porque yo huía del trabajo en el campo. Yo creo que todos tenemos dones distintos, yo creo mucho en eso, que todos tenemos dones, tiene el don de la gastronomía, la cocinera, tiene el don de la palabra, el que es un político, el que sabe usar, manejar el discurso, tiene un don un profesor porque prepara sus clases, tiene esa habilidad de transmitir un conocimiento, el campesino lo tiene también porque tiene esa maravilla, ¿no? De conocer cómo funcionan los ciclos lunares, en qué momento sembrar, en qué momento podar, muchas cosas que cada uno tiene como habilidad y como don. Pero el don para mí en el campo era nulo, yo era terrible en el campo, además viviendo en Chapultenango con un clima lluvioso. Mi papá era, mi papá falleció recién en febrero y mi papá toda la vida fue un hombre de campo, un hombre súper trabajador que no descansaba ni en los días de lluvia. Entonces, cuando eran vacaciones o cuando era fines de semana, nosotros lo acompañábamos al campo y no nos gustaba levantarnos temprano o recibir la lluvia y el sol también a la vez. Era un trabajo muy duro. Yo lo veía muy duro porque además era una niña que me gustaba leer, me encantaba la escuela y de pronto los fines de semana ir al campo para mí era muy difícil. Yo lo sufría mucho. Entonces, por eso les digo a mis estudiantes que hay gente que le gusta ese tipo de actividades y es maravilloso. Creo que tienen ahí mucho por hacer y no se debe de menospreciar ese trabajo del campesino porque es un trabajo que alimenta al mundo. Y justo por eso viene a colación por el libro este de Mocaya Mojaya, porque como yo vengo de una tradición de padres campesinos, me gusta mucho valorar el trabajo de la gente que trabaja, que está haciendo labor en el campo y además porque es un trabajo muy, muy menospreciado, pero es el trabajo más difícil del mundo, del que te puedas imaginar, porque yo he trabajado en el campo y he ayudado a cortar café, he ayudado a cortar frijol, he ido a la milpa, fui a la milpa muchos años con mis papás, y yo lo sufría muchísimo, yo lo sufría muchísimo. Entonces, el hecho de estudiar para mí era lo más sencillo, para lo más sencillo sentarme, eh, estudiar, porque a eso iba a estudiar y porque además mis papás fueron analfabetas, monolingües además, que nunca me presionaron en absoluto para obtener buenas calificaciones. A mí me gustaba hacerlo y además era facilísimo. Entiendo que los aprendizajes, ahora se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay gente que no le gusta eso, tiene un aprendizaje distinto, ritmos diferentes, o simplemente aborrecen la escuela y está bien, está genial aborrecer la escuela también, pero reconocer que uno tiene habilidad para otra cosa, ¿no? Tiene uno que esforzarse
hasta, por ejemplo, cuando leí Momo, me gustó mucho, por ejemplo, ese personaje del barrendero, que barre con amor, porque hasta eso, ¿no? Hacer esa actividad que a lo mejor uno dice, qué ínfimo, ¿no? Es de barrer. No, pero si lo haces con amor, si lo haces con un gusto, hasta lo disfrutas, no lo sientes como una carga. Entonces, creo que todas las actividades son así en la vida. Pero en mi caso, el trabajo del campo era muy complicado para mí. Entonces, por eso me aboqué a estudiar y ahora, 7 años después que regreso a mi comunidad, ahora me pasa todo lo contrario porque tenemos un huerto con mujeres, trabajamos con mujeres eh, y trabajamos la tierra y la tierra tiene un gran estímulo, una magia para tranquilizar, evitar el estrés. Otra cosa que, claro, cuando uno es adolescente lo miras desde otro enfoque, pero hay muchas cosas del campo que ahora admiro y sé que no habría vida si no hubiera gente trabajando ahí. Y qué fascinante también todo ese aspecto tan rico y bueno, la verdad ¿cómo te diré? Qué oportunidad para nosotros que tú te hayas seguido por ese camino para tenerte el día de hoy aquí, en este contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena. Y hacías alusión al libro Bocaya, y así de rápido decías, bueno, que estaban como impresas aquí algunas cuestiones como vivenciales, pero me gustaría si nos puedes hablar un poco más por qué decidiste ponerle este título a este poemario. Sí, bueno, el libro nació de una idea muy clara, que era reconocer el trabajo de los campesinos, de los mocayas, de los hombres de maíz, que somos los oques, pero también de las mujeres. Por eso este libro tiene dos palabras que son desconocidas para los que no son hablantes de soque, tal vez los mijes puedan entender un poco. Mocaya, hombres de maíz, y mocoyo, la flor del maíz. Siempre en la milpa está, pues ahí están los sembradíos y cuando florece es muy bonito, tiene una cualidad, pero y tiene que ver con lo femenino. Entonces también el libro habla de esa dualidad, de lo masculino y lo femenino que no está separado. Sí, pues qué interesante esto que nos compartes de esta dualidad que también trataste de trabajar en este poemario, que entiendo que lo podemos conseguir en Pluralia Ediciones, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la historia de Mocaya Mocoyo viene de justo hacerles un reconocimiento a la gente que trabaja en el campo, a los mocayas, a los hombres de maíz, pero también un reconocimiento a las mujeres, a los mocoyo, a las flores de maíz, porque sin duda en las culturas antiguas ha existido siempre esa dualidad masculina y femenina, no hay algo que separe una de la otra. Por ejemplo, en ese sentido de la dualidad, yo recuerdo que mi papá tuvo mucho esa energía femenina, porque además tuvo 8 hijas de 10 hijos, 8 fuimos mujeres y él sufrió violencia, mi pobre padre, mucha violencia porque al ser de los hermanos, el único que tenía hijas, muchas hijas, pues era burlado, un poco menospreciado, porque además, pues el trabajo en el campo, mi papá siempre fue muy consentidor con nosotras, no nos exponía demasiado, no nos castigaba. Yo he escuchado historias de compañeras que llevan a los potreros, que ponen el alambrado o que las llevan a sembrar. Mi papá siempre fue muy consentidor con nosotras, no nos castigaba tanto. Me acuerdo que se habla mucho de machismo, porque sí lo hay en las comunidades indígenas,
Pero mi papá cuando nos llevaba al campo, él nos batía el pozole. Él agarraba la jícara y él se lavaba bien las manos y él nos batía el pozole a cada una, nos lo servía y era algo normal, pero luego me entero que mucha gente no tenía esa suerte que nosotras teníamos y creo que mi papá, a pesar de la violencia que sufría como hombre por tener muchas hijas, él nunca nos impidió ir a la escuela, por ejemplo. Había compañeras que faltaban en la escuela porque era día de ir a piscar o porque tenían que ir a cortar el frijol. Mi papá nunca nos privó de ir a la escuela, a pesar de que éramos niñas y a pesar de que sus hermanos, mis tíos, le, le retaban y le decían, ¿por qué dejas que estudien si ellas solamente se van a casar, no van a ayudarte en nada? Y mi papá decía, no, pues si se casan, que se casen, pero que por lo menos estudien y a ellas les gusta. Y creo que mi papá sentía mucho orgullo también por nosotras como mujeres que siempre sobresalíamos en la escuela y nunca fue impedimento para que nos dejaran ir, nos dejaran estudiar. Y entonces, en ese reconocimiento un poco de mi papá y todo el linaje masculino, bueno, a mí me tocó cuidar a mi papá pues unos años antes de fallecer, él estaba enfermo y entre hermanos nos turnábamos para tenerlo una semana. A mí me tocaba tenerlo una semana por mes y creo que hubo mucho esa reconciliación con mi linaje paterno, que era algo que no había reflexionado, porque bueno, yo vengo de una familia donde las mujeres son muy fuertes, tienen un carácter muy preciso, como que ordenan mucho la cuestión de la familia. Y pues mi papá era un hombre más tranquilo, con una energía más femenina. Creo que en el caso, nosotros en los OQES manejamos mucho esos términos de lo femenino y lo masculino y puede ver una mujer con una energía muy masculina y un hombre con una energía muy femenina. Y era el caso de mi familia. Mi mamá era un carácter muy masculino, era la que ponía el orden, la disciplina, y mi papá era el que era tranquilo, el que menguaba, el que buscaba la manera de que no se conflictuara demasiado. Entonces esa su energía femenina se manifestaba incluso, por ejemplo, cuando encendía el fuego. Creo que también otras culturas lo tienen, por ejemplo, el hecho de manejar el fuego es una energía femenina. En mi caso, yo apagaba el fuego. Me acuerdo que yo no podía encender el fuego cuando vivía en esos años en Chapultenango, me tocaba hacer las tortillas o ayudar en la cocina y me tocaba encender el fuego y yo no podía hacerlo, se me apagaba. Siempre se me apagaba y estaba humeando. Entonces venía mi papá en mi auxilio y mi papá encendía el fuego y lo mantenía ardiendo, las llamas. Y una mujer que trabaja en la cocina sabe que un fogón que arde es ideal para cocinar cualquier tipo de alimento. Y mi papá también lo sabía, entonces me acuerdo que él se sentaba conmigo porque a él toda la vida le gustó sembrar y le gustaba mucho asar sus elotes. Y entonces yo le decía a mi papá, si me ayudas a que mi fuego esté encendido, yo te aso tus elotes. Y en ese tiempo llovía mucho y mi papá se sentaba cerquita del fogón y él asaba sus elotes, los movía, los cambiaba de lugar y mientras le atizaba el fuego, porque le gustaba mucho que yo le hiciera sus tortillas y se las iba comiendo mientras yo las preparaba, no dejaba que se llenara el trasto este donde se juntaban. Y y hay mucho de eso, mucho de esta energía femenina y masculina. Y en ese sentido, pues, entenderlo en una cultura que es diferente es también una manera de aportar un poquito a todo este problema que hay de entender la cuestión del género. Sé que hay todos estos distanciamientos que se miran de una manera muy fuerte y que generan conflictos, por ejemplo, en la comunidad lésbico-gay que en mi comunidad no era que hubiera una aceptación del ser gay o del ser diferente en género, sino que era una cuestión más energética, que tenía que ver con la energía y cualquiera podía entender que podía ser hombre y tener una energía muy femenina, o ser una mujer y tener una energía más masculina, e incluso tener ambas en determinados momentos. Y creo que en ese sentido se entiende perfecto. En la cultura no tenemos esos
Claro, también lo hay, porque como aprendemos mucho de fuera, todo eso también va influenciando a la comunidad. Y antes no era algo que sirviera para rechazar a alguien, porque se entendía en ese sentido. Pero con el tiempo se han ido perdiendo esos conocimientos, lamentablemente. Incluso en la danza salen las vestidas. Todos los danzantes son hombres, vestidos de mujeres. Y eso es absolutamente normal. Nadie lo cuestiona. Por ejemplo, en la cuestión en lo mitológico, Yogbachuwe, que es la esencia femenina que cuida el volcán, es una energía muy masculina. Sí, ciertamente Piogobachuwe es la energía que protege el cerro, pero es una energía muy masculina, castigadora incluso. Y todo eso pues alimenta de alguna manera la forma como nosotros vivimos en la comunidad. Sí, como bien dices, son cuestiones muy ancestrales, ¿no? Del respeto y del equilibrio del entorno y de sus propios integrantes de las comunidades, ¿no? Eso me recuerda un poco a esta cuestión de las culturas orientales, el yin y el yang, ¿no? Eh, no sé, en la India también se habla de lo femenino y lo masculino, de sus deidades, ¿no? Pues sí, características que llegan a tener, ¿no? Sí me escuchaste, ¿verdad? Es que apagué un poquito el micro. Entonces, bueno, súper interesante esta cuestión de, pues la cuestión del entender al otro y el respetar, ¿no? Estas partes de los seres humanos que estamos en comunidad, porque somos eso, ¿no? Seres que vivimos en comunidad, seres sociales. Y bueno, también te quería preguntar si nos puedes contar un poquito más de la experiencia que tuviste como productora de radio, también como en esta facilidad que tú tienes pues, de lenguaje, como dices tú, este don, y por eso pues pudiste, mucha gente pudo estarte escuchando por algún tiempo allá en Chiapas. Bien, bueno, mi experiencia en la radio creo que es una de las experiencias más enriquecedoras para mí en lo personal. Pienso que lo sufrí mucho también, creo que muy poca gente lo sabe y lo he platicado poco, pero yo decidí irme a trabajar a la Copa, a la Voz de los Vientos, siendo profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Tabasco. Yo dejé de trabajar en la UIED para irme a la Copa, porque yo siempre he creído mucho en los medios de comunicación. Creo que en México hace falta muchísimo, muchísimo trabajo para difundir nuestras lenguas. Yo miraba un potencial tremendo en la radio y eso me llevó a la aventura de irme a la radio sin saber hacer radio. Realmente yo era una académica que creía, que soñaba, que podía hacer la radio. Y me aventuré a esa experiencia que fue de mucho aprendizaje, por supuesto. Yo agradezco mucho esa oportunidad que tuve. Estuve 6 años como directora de la Copa y esos años fueron de mucho aprendizaje como productora porque aprendí a producir, aprendí a grabar, aprendí a editar mis propios audios y creo que es un trabajo que me sigue beneficiando actualmente, porque sigo haciendo traducción, sigo haciendo grabaciones para documentales, para programas de radio. Ahora estoy trabajando con CONAFE, haciendo materiales de dramatizaciones, materiales para profesores que trabajan en CONAFE. Y creo que toda esa experiencia la tuve ahí en la radio. Sigo creyendo que la radio es una herramienta muy importante para dar a conocer las lenguas originarias en México y también porque lamentablemente todas las lenguas que se hablan en México son muy menospreciadas. Ese estigma de dialecto nos pesa demasiado. Yo recuerdo que cuando vivía en Chapultenango, antes de los 14 años, yo no sabía que hablaba un dialecto. Yo hablaba una lengua.
Cuando fui a la ciudad, me enteré que yo hablaba un dialecto, una lengua que era inferior al español. Y te vas dando cuenta que en México hay un racismo marcado, tremendo, mucha discriminación hacia los pueblos originarios. Y creo que eso te obliga a esconder lo que eres. No tanto porque te avergüences de lo que eres, sino porque no te genera orgullo, por supuesto, ningún orgullo, ninguna cuestión de presunción o que te sientas bien con lo que eres. Tienes que esconderlo porque tienes que sobrevivir en un espacio donde nadie valora y la gente desprecia lo que es distinto. Entonces a mí me tocó vivir esa situación y entonces también entendía que era importante para los jóvenes, para los niños, el valorar la lengua, el valorar la cultura, el darle un reconocimiento distinto. Y solo era posible conociendo la historia, por supuesto, que a nosotros nos tocó aprenderlo tarde, nos tocó aprenderlo después de estar en la universidad. No lo aprendimos en la universidad, lo tuvimos que aprender después. Y entonces yo veía en la radio esa oportunidad de dar a conocer la historia del pueblo Zoque, una historia muy importante porque los Zoques tenemos 3.400 años viviendo en este territorio. Somos una cultura muy antigua, proveniente de la cultura olmeca, la más antigua en Mesoamérica. Si bien no hay vestigios arqueológicos, no hay vestigios de escritura, porque todos fueron destruidos, hay mucho conocimiento en la tradición oral. Pero lamentablemente la tradición oral no es algo que pueda conocerse tan fácilmente. Si una familia pierde la lengua, pierde la tradición oral también, entonces ya no hay ese intercambio generacional. Entonces hay mucho, mucho trabajo en ese sentido, en cuestión de recuperación lingüística, de fortalecimiento de la lengua. Y bueno, en la radio aprendí, hice un poco ese trabajo muy difícil porque siendo poca gente, haciendo un trabajo tremendo, no es fácil, pero creo que sí, todavía hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, y yo en la medida que puedo trato de ir aportando lo poquito que sé, lo poquito que me queda de tiempo para organizarme y seguir aportando, porque hay mucho, muy buena aceptación en la gente de las comunidades, en el audio, pero también en el video en las comunidades ahora con las redes sociales y con la proliferación de las tablets, los celulares, ahora con la pandemia, por ejemplo, que se tomaban las clases en línea, mucha gente que no tenía internet, que no tenía eh, celulares, consiguieron un celular por lo menos en casa para tomar sus clases. Entonces, el video creo que tiene un impacto impresionante. Lo he visto porque con la pandemia, desde el Centro de Lengua y Cultura SOCE, al cual yo pertenezco desde hace 12 años, hicimos trabajos de información sobre las medidas contra COVID y la gente le encantaba porque se oía en la lengua y hasta los que no hablaban decían, ay, yo entendí unas cuantas palabras de lo que dijo esta mujer, qué bonito se oye en nuestra lengua. O sea, todo era favorable, eran puros lenguajes, puros comentarios positivos. Y creo que eso ayuda mucho también, el tener una imagen positiva de la lengua, el pensar que la lengua no es algo que deba avergonzarnos o que debamos sentirnos inferiores, sino que es algo que debe de hacernos sentir bien porque somos bilingües. Y en la medida que se va posicionando más la lengua en medios masivos, da un sentido diferente de pertenencia, de reconocimiento de la identidad. Y es lo que buscamos, que cada día más gente diga, yo también soy hablante de esa lengua, o por lo menos le entiendo, o mi abuelo o mis bisabuelos tuvieron esa lengua. Y qué bueno que se hable y que no se pierda. Yo creo que en ese sentido sí hay un trabajo bien importante en los medios de comunicación. Muchas gracias, Miquel. Oye, y este aspecto también de todo su trabajo, esta cuestión de la traducción, que realmente uno ya nada más pues ve los libros, ¿no? O sea, los ves ya las dos lenguas como aparecen escritos, pero ¿qué ha significado en tu caso al aprendizaje de cómo se escribe
la lengua zoque y luego entonces como que se trasvasa al español o viceversa. Es un proceso muy complejo, pero también muy gratificante. En mi caso, la traducción me ha ayudado muchísimo a reinterpretar mi propio trabajo como escritora. Es un reto intelectual muy fuerte. Desde hace muchos años yo soy traductora, autotraductora de mi propia obra, pero también he traducido a otros poetas o escritores. Por ejemplo, me gustó mucho la experiencia de traducir un libro de Rosario Castellanos y otros trabajos que he hecho de poemas sueltos, pero creo que sí ha sido una experiencia muy gratificante. Muchos han sido retos fuertes. Por ejemplo, traduje un poema de López Velarde que está escrito en otra época, con un español distinto, incluso arcaico para nuestra época. Y es un reto, siempre la traducción es un reto intelectual que poca gente puede entender a menos que sea traductor. Creo que entre traductores os entendemos muy bien. El año pasado en Oaxaca trabajamos muy fuerte con Wendy Cole y con David Shu. Creo que la primera vez en mi vida que trabajo fuerte con unos traductores sobre mi propio trabajo. Y entre ellos decíamos cómo un texto puede dar muchas interpretaciones y cómo un traductor es el que le pone, ¿no? Le pone ese sentido, es su propio estilo incluso como traductor. Y ver que en esa traducción también hay mucho de educación. Platicando con, con otros traductores, por ejemplo, una traductora argentina, una profesora de una universidad que recién trabajamos un artículo juntas, decíamos que no es fácil el hacer traducción, que hay un reto, sí, pero también en la cuestión de los pueblos originarios tenemos demasiado bombardeo, demasiada influencia de Occidente, de toda la literatura que se ha traducido al español, literatura francesa, inglesa, literatura griega, rusa, toda la literatura que se ha traducido al español y que nos llega a nosotros, que no somos hablantes como primera lengua de español, pero que lo leemos en español, tenemos mucha influencia de otras culturas, pero nuestra cultura es desconocida, es invisible. Entonces creo que el reto de la traducción también es el aportar como escritores que pertenecemos a una cultura diferente, totalmente diferente, y ese conocimiento, esa filosofía que tienen nuestros pueblos, de alguna manera se pueden compartir con otras culturas. Por ejemplo, con David y con Wendy Cole discutíamos una palabra que yo uso mucho en mi poesía, que es Nasakovac, que Nasakovac significa madre, padre, tierra. Para nosotros no hay femenino y masculino, en una misma palabra está englobado ya lo masculino y lo femenino. Y en una traducción, bueno, en inglés no era tanto el problema porque pones un solo artículo, pero en el español, por ejemplo, te obliga a poner la o el, masculinizas o feminizas. Y entonces eso es algo bien complejo porque en el momento de hacer la traducción, ¿cómo haces para que una palabra que incluso tiene una carga energética, porque nosotros culturalmente reconocemos el nombre de los cerros, de los ríos, de los árboles incluso, o de la tierra misma, y los nombramos de una manera que tiene su propia fuerza, su propia intencionalidad cuando llamas a alguien. Es como si a mí me hablan y me dicen María y yo no volteo porque no me llamo María, ¿no? Pero si me dicen Miqueas, sé que puedo ser yo, puede haber otras, ¿no? Pero puedo voltear y decir soy yo, me hablan a mí. Pasa igual para nosotros en la cultura el que se nombre correctamente al río, se nombre correctamente al cerro, a las montañas, a las plantas. Incluso lo usamos mucho en la medicina natural, el hecho mismo de hablarle a las plantas para que otorgue su poder curativo, que puedes tener la misma planta en otro lugar y si no le tienes el respeto a la planta no te da su poder medicinal. Pasa mucho en las industrias que no logran entender que no es producir por cantidades comerciales, sino el hecho mismo de que
todo tiene su fuerza, su propia energía. En mi cultura se usa mucho esto y entonces en la traducción es algo bien, bien interesante porque justo el pensar que hemos sido bombardeados por mucha información de fuera, pero a nosotros no se nos ha permitido aportar absolutamente nada. Creo que ahí la traducción tiene un papel importante porque podemos compartir aquello que a pesar de que hay mucho avance científico, tecnológico, 1000 años de escribir el español, pero aún así hay cuestiones de esas pequeñas culturas que todavía no se saben y que pueden aportar si se da la oportunidad. Y pues muchas gracias también por mostrarnos este otro aspecto de tu trabajo, que también le has dedicado muchos años, que se ve concretado en todas tus obras o en los aportes que has hecho en las traducciones, y también por adentrarnos a este fascinante, pues otro mundo, como dices tú, de otra forma de concepción, el respeto por la vida, por la naturaleza y por la propia cultura. Oye, Miqueas, y te quiero pedir si nos puedes regalar una otra lectura o algún poema para cerrar esta entrevista recital tan interesante que nos has regalado. Por supuesto que sí, quiero leer pues del libro más reciente que tengo publicado, que es Huchatawubutzamapunajo, Cómo ser un buen salvaje, y justamente porque hablamos de mi abuelo Simón y en este poema habla de mi abuelo Simón, y también porque es un poema que tiene que ver con toda la lucha, con toda la resistencia que hemos tenido como pueblos originarios. Huchatawubutzamapunajo. Simón achpujara sutu huevo tzamapunajo. Kyomu su castilla ore teserique mumubo dugomis ñoira. Estu masandokis finangomo teserique piasquinchokusik patenoyoyokuy. Achpujarais ñoistuna tzamapomis miomi. Kyohama kagdena. Achpujara kedgokut pavapundena. Teis muspana tiatso kachamehinda. Tesu tu huevo tzamapunajo. Ñuspah kuhuche yakiosa te kostahkui. Teserique quien tuyo tengira wasño aram. Un achpujara musobiaba pundena. Teis muspana ñutzapiao pieka comira. Un achpujara su tu huevo tzamapunajo. ¿Cómo ser un buen salvaje? Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras, pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses, pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. Muchas gracias, querida Miquea, por regalarnos tus poemas. Entiendo que podemos ver un poco más de tu obra, como dices, en las redes, ¿no? Haciendo distintas participaciones, ¿no? En el Festival de las Lenguas de América, ¿no? El Carlos Montemayor, etcétera, ¿no? Podemos estar disfrutando de tu trabajo, entiendo también en algunas cuestiones de cultura UNAM, etcétera, ¿no? Estar escuchando más de tu poesía. Y pues bueno, te quiero agradecer mucho por la oportunidad que nos diste de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena con una mujer como tú, que nos permitió conocer un poco más de tu obra, de tu trabajo para toda la comunidad politécnica y el público en general. Pues nada, muchas gracias a ti, Ana Luisa, y a la Dirección de Difusión Cultural por esta oportunidad. Tengo la suerte de que me hayan considerado y espero que
mucho de lo que he platicado pueda ser compartido y pueda ser escuchado, reflexionado por los jóvenes estudiantes que están en el poli, que están estudiando cualquier carrera. Creo que el hecho de que los pueblos originarios tengamos la oportunidad de estar en la universidad no es algo gratuito. Ha habido gente que ha luchado para abrirnos esos espacios. Sé que son oportunidades que se tienen. No todos tienen la oportunidad de estar en una carrera universitaria. Creo que es importante para hacer justicia social a nuestros abuelos, a nuestras abuelas como mujeres. Las mujeres sí que hemos tenido mayor rezago educativo. Creo que es mucho el pensar que nuestras abuelas, con todo el conocimiento que tienen, no tuvieron acceso a estudios de educación superior, y creo que el tenerlo nosotros, nosotras, es bien importante y hay que aprovecharlo. Nuestros pueblos necesitan mucha gente preparada. Lamentablemente se ve en las comunidades indígenas actualmente muchos problemas de alcoholismo y drogadicción. Creo que el alcoholismo y la drogadicción son estrategias para menguar, para frenar la creatividad, el uso de la capacidad de reflexión y de crítica hacia todo lo que ocurre en el mundo y en nuestros pueblos. Y, y pienso que nosotros somos muy fuertes en ese sentido porque podemos mirarnos en el espejo de lucha de nuestros abuelos y ahí tomar fuerza para enfrentar lo que hay y lo que acontece actualmente. Y bueno, también tener presente que es un logro bien importante ser estudiante universitario y hay que aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias, querida Miquea, otra vez, y pues te abrazamos y esperemos algún día también tenerte de manera presencial en este instituto. Y bueno, pues los invitamos también a seguir a las redes de Cultura IPN para estar atentos a todas las actividades que programa la Dirección de Difusión Cultural. Muchas gracias por habernos acompañado.